Cualquier indagación sobre el líder del movimiento que protagonizó los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes debe iniciar hoy en esta instalación emplazada en La Habana. Sus recintos nos ofrecen una visión profunda sobre el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Pero no basta con lo ya conocido, aquí se desarrollan novedosas investigaciones con sus documentos y archivos. La determinación se aborda poco para hablar de Fidel. Algo en la personalidad de él que transversaliza todos los acontecimientos de su vida, el hecho de que nunca se da por vencido. El hecho de tomar decisiones prontas, de tomarlas rápido y definitivas también. No se arrepiente, no cambia de parecer. Pero eso viene desde la formación que le dieron sus padres, lo mismo Ángel que Lina. Cada faceta de Fidel en el tiempo y el espacio nos permite ubicar al joven de 1953. Las relaciones, lecturas, aspiraciones, decisiones son importantes para su comprensión. Por eso llegamos a un sitio de Santiago de Cuba que influyó mucho en la conformación de su personalidad y en su análisis del escenario donde interactuó. Esta casa, en una de las alturas más prominentes de Santiago de Cuba, en el Tibolí, está íntimamente vinculada a la formación de la personalidad arisca, rebelde e impredecible de Fidel Castro, lo cual es un elemento de extraordinaria importancia para explicarse el Fidel Castro de 1953. ¿Quién es ese Fidel Castro? Después de haber estudiado en Santiago, pero no ser Santiago todavía la ciudad cosmopolita que era La Habana para ese entonces, y también con una historia sobre sus hombros, ¿no? Como capital de Cuba por mucho tiempo. Bueno, pues Fidel percibe en la universidad todas esas primeras influencias, ¿no? Desde el punto de vista sobre todo político. No es todavía una persona que en el mapa político cubano, en la geografía política, uno pueda marcar como la persona que está destinada a encabezar la insurrección, ni siquiera a desencadenarla. Yo no era un líder nacional. Yo me abría paso porque en la base tenía una hora de radio y todos los días denunciaba sobre todo a Batista. Es un potro político que terminará siendo, como popularmente se le conoce, como el caballo en la Revolución Cubana. Es una locomotora histórica, pero en 1953 está en proceso de emergencia, está surgiendo. La sociedad y la universidad tienen una relación directa e indisoluble. Es este un espacio de conformación de ideas y conceptos, de evolución y desarrollo del pensamiento y el conocimiento. Las investigaciones confirman su influencia en la conformación del carácter de Fidel. Fidel viene de, digamos, una tradición como estudiante de la Universidad de La Habana. Él viene, como él mismo ha dicho, viene de una escuela de élite y además bastante reaccionaria, bastante conservadora, del Colegio de Belén, pero se inserta aquí y aquí empieza a vincularse con elementos, digamos, más progresistas dentro de la universidad. Los tiempos universitarios implicaron una transformación radical, profunda en Fidel. Solo te digo que cuando llego a la universidad, llego analfabeto político, universidad donde empiezo mi aprendizaje político.
en condiciones muy difíciles. La Universidad de La Habana custodia uno de los reservorios patrimoniales más vastos y diversos del país. Desde ella se analiza con facilidad la psicología del contexto, pues sus recintos eran un reflejo de las complejidades de la época. No podemos idealizar porque aquí había grupos muy diversos. Donde comprendió el valor del capital político del estudiantado, pero también entendió debilidades de ese propio capital político. Sus conflictos, sus luchas, sus valores extraordinarios y también aquellos que son antivalores. No hay que olvidar que Fidel viene de una universidad que está marcada por el bonchismo como un fenómeno que pervirtió lo mejor de la vida universitaria. Estando Fidel aquí en la universidad como estudiante, hay asesinatos importantes, sobre todo en los años 48-49, inclusive algunos que eran dirigentes estudiantiles. Fidel vivió la posibilidad de que lo mataran en una esquina de esta ciudad o de esta universidad por los conflictos en los que se había involucrado. El papá de Fidel temía por la vida de Fidel y es quien solicita al Ministerio de Gobernación el pasaporte. Y esas fuerzas que buscaban atentar contra su vida y que lo veían como enemigo eran las fuerzas que representaban el status quo en la realidad del país y en la realidad de la universidad. Él hace todo lo posible por apartar a Fidel, pero bueno, ya sabes que esa historia terminó en el Bogotazo. Francisca López Ibeira revisita periódicamente los archivos de la Universidad de La Habana. Aquí en el periódico El Mundo hay evidencia de la activa vida estudiantil que experimentó el líder. Ya desde que entra aquí en Derecho, en la facultad que tenemos enfrente, él fue electo delegado de la asignatura de Antropología. Es decir, muy rápido él se involucra con todo este mecanismo, ¿no? Llega a ser electo vicepresidente de la Facultad de Derecho. Se convirtió en una figura importante dentro de la política universitaria de la época y desde ahí fue acumulando capital político, relaciones, prestigio. Inclusive cuando se convoca a una asamblea constituyente estudiantil que se desarrolla entre julio y septiembre del año 47, Fidel firma la convocatoria como vicepresidente de Derecho. Y en julio del 47 habla en la inauguración en el aula magna como vicepresidente de Derecho. Y Fidel representa una generación que está criticando ese mundo anterior y que además tiene un referente importante y es la conexión con el nacionalismo radical que venía de las guerras de independencia, que había sido también revisitado por lo mejor de la tradición política cubana en el contexto de la Revolución del 30. Para el director del Centro Fidel Castro, René González Barrios, las lecturas son una evidencia contundente para determinar conceptos e ideas claves del líder de la Revolución cubana. En los archivos de la institución están las obras completas de José Martí, subrayadas por el propio Fidel. Fidel fue un lector apasionado, un devorador de libros. En los primeros años de su juventud, ahí están las guerras de independencia y ahí está en paralelo José Martí. E incluso están las guerras de independencia de América Latina. Por supuesto, el plan de estudio de la universidad no estaba concebido para formar revolucionarios, ni gente de izquierda siquiera. Pero algunos libros le hacían a él pensar. Esas lecciones le permiten a él en comenzar a hacerse preguntas a partir de los estudios también de la economía política capitalista. Ahí es donde yo empiezo a cuestionar, me ayudó mucho la vida, cómo viví, lo que vi, pero me salió de la racionalidad. Cuando hablaba de las crisis de superproducción y del desempleo, empiezo a sacar la conclusión de que aquel sistema no servía. Cuando él puede leer a Marx y a Engels, comienza a las lecturas ya por libros que estaban en la biblioteca. De todos esos libros fue nutriendo un pensamiento histórico, un basamento histórico que lo llevó a interpretar cómo podría ser el desenlace de otro episodio, otra futura guerra por la definitiva independencia de Cuba.
No creo que tuviera un proyecto comunista porque creo que hay un sentido de momento histórico. ¿Qué es lo posible y qué no? Baudilio Castellanos, compañero de clases de Fidel, su papel será imprescindible posteriormente en la defensa de los asaltantes al Moncada. Es un testigo cercano al joven de 1950. Lo importante es saber dónde está el enemigo. Yo te digo que aquí, en este momento político de Cuba, el enemigo es Batista y no es Priu ni en ningún candidato que vaya a sacar el autenticismo. Esto fue de una perspicacia política que nosotros siempre hemos recordado, intuir cuál era el verdadero enemigo en un momento político cubano. A la altura de su graduación, Fidel, por unas o por otras razones, ha tenido experiencias en Panamá, Venezuela, Colombia, y luego había estado también en los Estados Unidos, en Nueva York. Ya es alguien que empieza a tener eso que se llama entre los intelectuales mundo. Fíjate cómo voy a plantear este discurso esta noche. Entonces empieza a elaborarlo. Y dice, voy a utilizar este recurso oratorio. Batista es la paz de los cementerios. Batista es la paz de los sepulcros. Batista es la paz de los camposantos. La evolución política de Fidel lo va a mover a una velocidad mayor que la del Partido Ortodoxo y que la Juventud Ortodoxa, sobre todo por la posición beligerante que Fidel asume frente al golpe de Estado. El Fidel, que está en el año 52, que había denunciado la corrupción del gobierno de Priu, que va a denunciar el golpe, inclusive presenta una denuncia planteando que Batista hay que ponerle 100 años de cárcel por todo lo que ha violado. Es un hombre, un joven que viene de todas estas experiencias, de luchas complejas, complicadas, en un ambiente universitario muy complicado, muy diverso, muy convulso. Él empieza siendo un comunista o un socialista utópico y termina siendo un comunista o un socialista atípico. Un joven mediado por interrogantes, conflictos, cuestionamientos, aspiraciones y búsquedas revelan los orígenes del hombre que el mundo identifica por su liderazgo. No es dogmático, porque además Fidel comparte con buena parte de su generación una postura crítica hacia la práctica política del Partido Comunista Cubano y de la Unión Soviética bajo el estalinismo. Eso hace que en él no se produzca, además de por el ambiente de Guerra Fría, macartismo, una inscripción formal en el partido, aunque ya tiene los elementos básicos de lo que significaría una comprensión marxista de la sociedad que lo ayudan a orientarse mejor en el rumbo de las políticas cubanas del momento. Entiende que hay que iniciar un camino. Al principio es un camino y lo intenta o se postula para un camino político queriendo el resultado final del cambio, y con el golpe de Estado el camino político electoral se cierra y entonces el camino insurreccional y de la violencia política. ¿Cuánto va a dar a futuro? Va a depender de las circunstancias.